Recuerdo el día en que todo cambió. El día en que mi vida dejó de pertenecerme. Yo era Elías, un hombre simple de Tisbe, en la región de Galaad. Nadie importante, nadie influyente. Pero Dios no necesita tu currículum para usarte, solo necesita tu disponibilidad. Y cuando Él habló, yo no pude hacer otra cosa más que obedecer, aunque lo que me pidió parecía una locura absoluta. Ve y preséntate ante el rey Acab, me dijo la voz que resonó en mi espíritu como un trueno. Acab, el rey más corrupto que Israel había visto. El hombre que había vendido el alma de una nación entera al introducir el culto a Baal, empujado por su esposa fenicia, Jezabel. Esa mujer había convertido mi tierra en un cementerio de profetas. Los había cazado, torturado, ejecutado. Y ahora yo debía pararme frente al hombre más poderoso del reino y declarar, ¿qué exactamente? Dile que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. ¿Entiendes lo que eso significaba? No estaba anunciando una simple sequía. Estaba declarando la guerra. Baal era supuestamente el dios de la fertilidad, de la lluvia, de las tormentas. Los 450 profetas de Baal que se paseaban por el palacio afirmaban que él controlaba los cielos. Y yo, un desconocido del desierto, iba a declararle al rey que su Dios era una mentira, que el cielo se cerraría y que solo el Dios de Israel tenía las llaves. Entré al palacio con el corazón golpeándome el pecho. Los guardias me miraron con desprecio. ¿Quién era este campesino vestido con pieles y un cinturón de cuero? Pero cuando abrí mi boca, las palabras salieron con una autoridad que no era mía. Vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vi los ojos de Acab, primero confundidos, luego furiosos. Pero antes de que pudiera reaccionar, yo ya había salido. La semilla del juicio estaba plantada. Entonces vino la segunda orden, tan extraña como la primera: huye. Escóndete junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. ¿Huir? ¿Después de una declaración tan poderosa? Pero la obediencia no siempre tiene sentido en el momento. A veces Dios te usa públicamente y luego te esconde en secreto. A veces la preparación sucede en la soledad. Y así llegué a Kerit, un pequeño arroyo en medio de la nada. Sin gente, sin reconocimiento, sin aplausos. Solo yo, el agua corriendo sobre las rocas y el cielo que comenzaba su silencio. Las semanas pasaron, luego los meses. Y aquí viene la parte que nadie creería si no la hubiera vivido. Dios me alimentaba por medio de cuervos. Sí, cuervos. Esas aves carroñeras, consideradas inmundas por la ley, traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Cada día, sin falta. Como si el creador del universo hubiera organizado un servicio de mensajería con las criaturas más inverosímiles. Aprendí algo en Kerit que cambiaría mi ministerio para siempre. Dios no necesita los métodos convencionales. Él puede usar lo que tú descalificarías. Puede proveerte de formas que jamás imaginarías. Y lo más importante, antes de hacer algo grande en público, primero tiene que hacer algo profundo en privado. Pero las sequías no solo afectan la tierra, también afectan los arroyos. Día tras día, veía el nivel del agua descender. Primero un poco, luego más, luego solo charcos. Y finalmente, nada. El arroyo Kerit se secó completamente. ¿Y ahora qué, Señor? Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y habita allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Espera, ¿Sidón? ¿La tierra natal de Jezabel? ¿El corazón mismo del territorio de Baal? Y no solo eso, sino que mi provisión vendría de una viuda. En una época de hambruna devastadora, las viudas eran las primeras en morir de inanición. Esto no tenía ningún sentido. Pero yo ya había aprendido, la lógica de Dios es infinitamente superior a la nuestra. Caminé días hasta llegar a las puertas de Sarepta. Y allí, recogiendo leña, vi a una mujer delgada, demacrada, con esa mirada vacía que da el hambre prolongada. No sabía que estaba a punto de pedirle lo imposible. Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba, le dije. Ella asintió y se dio vuelta. Pero entonces agregué, te ruego que también me traigas un bocado de pan. Se detuvo. Se giró lentamente. Y lo que vi en sus ojos me atravesó el alma. No había enojo, solo una resignación desesperada. Vive Yahvé tu Dios, dijo con voz quebrada, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo,
para que lo comamos y muramos. Su última comida, su despedida del mundo. Y yo le estaba pidiendo que la compartiera con un extraño. Pero fue precisamente en ese momento de imposibilidad absoluta donde Dios quería mostrar su gloria. No tengas temor, le dije, sintiendo la fe elevarse en mi pecho. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho Yahvé Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Entiendes lo que le estaba pidiendo? Pon primero a Dios. Dale lo último que tienes. Y observa lo que Él hace. Ella me miró durante lo que pareció una eternidad. Luego, con manos temblorosas pero con un destello de fe naciente, asintió y entró a su casa. Minutos después regresó con una pequeña torta. La comí. Y entonces comenzó el milagro más hermoso que había presenciado hasta ese momento. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes durante los siguientes años de sequía, esa viuda entraba a su cocina y encontraba harina en la tinaja. No mucha. Nunca sobraba. Pero nunca faltaba. El aceite en la vasija siempre tenía suficiente para un día más. Dios no nos dio abundancia extravagante, nos dio fidelidad diaria. Y a veces, eso es un milagro aún mayor. Vivimos juntos, esa pequeña familia y yo, en una sociedad de supervivencia sostenida por lo sobrenatural. Aprendí sus nombres, sus historias, sus miedos. El hijo de la viuda era un niño de ojos brillantes que me hacía preguntas interminables sobre Yahvé. Pero entonces vino el día que casi me destruye. El niño enfermó. Y no fue una enfermedad cualquiera. Su condición empeoró rápidamente. En cuestión de horas, su respiración se hizo débil, errática. Y entonces, se detuvo. El niño murió en mis brazos. El grito de la madre resonó en las paredes como un animal herido. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? No tenía respuestas. Solo tenía un cadáver pequeño en mis brazos y una fe que estaba siendo probada como nunca antes. Había visto provisión milagrosa, pero resurrección, eso era territorio desconocido. Dame acá tu hijo, le dije, y subí al aposento donde yo vivía. Cerré la puerta. Coloqué el cuerpo sin vida del niño sobre mi cama. Y entonces hice algo que nunca había hecho antes, me tendí sobre él. No una vez, 3 veces. Extendiendo mis manos sobre las suyas frías, mi rostro sobre su rostro pálido, clamando con cada fibra de mi ser. Yahvé Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Silencio. Lo hice de nuevo. Yahvé, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Nada. Una tercera vez, con lágrimas corriendo por mi rostro, por favor, Señor, devuélvele la vida. Y entonces, una inhalación. Pequeña. Luego otra. Los párpados temblaron. Los ojos se abrieron. El niño vivía. Lo tomé en brazos, aún aturdido por lo que acababa de presenciar, y bajé las escaleras. La madre me vio descender con su hijo vivo, y cayó de rodillas. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, dijo llorando, y que la palabra de Yahvé es verdad en tu boca. 3 años pasaron así. 3 años de sequía implacable. 3 años de preparación en el anonimato. 3 años en los que Dios esculpió mi carácter en el desierto y en la casa de una viuda extranjera. Porque lo que venía después requería un hombre que hubiera visto a Dios proveer en la escasez. Un hombre que hubiera presenciado la muerte revertirse. Un hombre que supiera, sin sombra de duda, que el Dios al que servía era real, poderoso y absolutamente fiel. Porque en el 3er año, la voz volvió a hablar: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la tierra. Era tiempo de salir del escondite. Era tiempo de la confrontación final. Y yo no tenía idea de que estaba a punto de presenciar el fuego del cielo. El camino de regreso a Israel se sentía diferente. Cada paso que daba hacia el territorio de Acab llevaba el peso de 3 años de juicio divino. La tierra estaba devastada. Los campos, antes verdes y fértiles, ahora eran extensiones áridas de polvo agrietado. Los animales caídos junto a los caminos. Las personas con rostros hundidos, ojos sin esperanza. Esto era lo que el pecado producía. Esto era lo que costaba darle la espalda al Dios verdadero. Antes de llegar al palacio, me encontré con Abdías, el mayordomo de Acab. Un hombre bueno en un lugar corrupto. Me reconoció inmediatamente, y su rostro se llenó de terror y alivio al mismo tiempo.
¿Eres tú, mi señor Elías?, dijo cayendo rostro en tierra. Yo soy, respondí. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero Abdías estaba aterrado. ¿En qué he pecado, para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Me explicó que Jezabel había estado cazando profetas sistemáticamente y que él había arriesgado su vida escondiendo a 100 de ellos en cuevas, alimentándolos con pan y agua. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Él me matará. Le aseguré que me presentaría ante Acab ese mismo día. No había más tiempo para esconderse. Cuando finalmente vi al rey, sus ojos se encendieron con una mezcla de furia y algo más, miedo, tal vez. ¿Eres tú el que turbas a Israel?, me gritó. Hubiera sido fácil intimidarme. Pero 3 años viendo milagros te cambian. 3 años sabiendo que Dios provee te dan una columna vertebral de acero. Yo no he turbado a Israel, le respondí con voz firme, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales. El silencio fue sepulcral. Nadie le hablaba así al rey. Pero yo no había terminado. Ahora pues, envía y congrega a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Captas lo que estaba haciendo? Estaba convocando a un duelo. Un enfrentamiento definitivo. Tu Dios contra el mío. Tus 850 profetas contra un solo hombre de Dios. En público. Ante todo Israel. Acab aceptó. No tenía opción. Su reino se estaba muriendo de sed. El día llegó. El monte Carmelo se llenó de gente. Miles de israelitas, curiosos, desesperados, hambrientos por ver qué sucedería. Los 450 profetas de Baal llegaron con sus ornamentadas vestiduras, sus instrumentos ceremoniales, su aire de confianza religiosa. Los 400 profetas de Acera se unieron a ellos. Y yo, solo, con mi manto de piel y mi bastón, caminé al centro de la multitud y levanté mi voz. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió. Ni una palabra. El silencio de la indecisión, de la comodidad espiritual, de querer tener un pie en cada barco. Yo solo he quedado profeta de Yahvé, continué, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y no pondré fuego debajo. La propuesta era simple y devastadora: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Yahvé. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Bien dicho, gritó el pueblo. Finalmente, una reacción. Los profetas de Baal fueron primeros. Tomaron su buey, lo prepararon sobre el altar. Y entonces comenzaron su espectáculo. Baal, respóndenos, gritaban danzando alrededor del altar. Saltaban, se contorsionaban, levantaban sus manos. Baal, respóndenos. Hora tras hora. Desde la mañana hasta el mediodía. Sus voces roncas de tanto gritar. Sus cuerpos empapados en sudor bajo el sol implacable. Nada. Ni voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Y aquí confieso algo, no pude contenerme. La ironía era demasiado perfecta. Gritad en alta voz, les dije con sarcasmo punzante, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo. Algunos en la multitud rieron nerviosamente. Los profetas de Baal, desesperados y humillados, gritaron más fuerte. Y entonces hicieron algo espantoso. Comenzaron a cortarse con cuchillos y lancetas, según su costumbre, hasta chorrear sangre. Danzaban en su propia sangre. Profetizaban frenéticamente. Entraron en un estado de histeria religiosa absoluta. Desde el mediodía hasta la hora del sacrificio de la tarde. Horas y horas de gritos, sangre, desesperación. Y Baal guardó silencio. No hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Porque los ídolos no pueden responder. Los dioses falsos no tienen poder. Son madera, piedra, conceptos vacíos sostenidos por el miedo y la tradición. Entonces llegó mi turno. Acercaos a mí, dije al pueblo. Y se acercaron, formando un círculo enorme alrededor del altar de Yahvé que había sido derribado. Tomé 12 piedras, una por cada tribu de Israel. No importaba que el reino estuviera dividido,
ante Dios, seguíamos siendo un solo pueblo. Reconstruye el altar piedra por piedra. Cavé una zanja alrededor de él, lo suficientemente grande como para contener 2 medidas de semilla. Preparé la leña. Corté el buey en pedazos y lo puse sobre la madera. Todo estaba listo. Y entonces hice algo que nadie esperaba. Llenad 4 cántaros con agua, ordené, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Los ojos se abrieron con asombro. ¿Agua? ¿En medio de una sequía? ¿Sobre el sacrificio que se suponía debía arder? Lo hicieron. El agua corrió sobre la carne, empapó la madera, goteó por las piedras. Hacedlo segunda vez, dije. Y lo hicieron. Más agua. Todo empapado. Hacedlo tercera vez. Y lo hicieron. 12 cántaros en total. El altar estaba completamente saturado. El agua llenó la zanja hasta el borde. No había manera humanamente posible de que esto se encendiera. Ni siquiera un rayo cayendo directamente podría haber iniciado un fuego en esas condiciones. Pero ese era exactamente el punto. Cuando Dios actúa, no puede haber duda de que fue Él. No puede haber explicación natural. No puede haber el tal vez fue coincidencia. El sol comenzaba a descender. Era la hora del sacrificio de la tarde. Me acerqué al altar empapado, levanté mis manos al cielo y hablé. No grité, no bailé, no me corté, solo hablé. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y aquí viene la parte que me quiebra incluso ahora al recordarla. No oré por mí, no pedí vindicación personal, pedí algo mucho más grande. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Porque ese era el verdadero objetivo. No humillar a los profetas falsos, no vengarme de acá, sino volver el corazón del pueblo al Dios que los amaba. Y entonces, sucedió. No sé cómo describirlo adecuadamente. He intentado 1000 veces a lo largo de los años, y las palabras siempre se quedan cortas. El fuego cayó del cielo. No como un relámpago, no como una llamarada. Fue como si el cielo se rasgara y la gloria pura de Dios se derramara en forma de fuego consumidor. Cayó sobre el holocausto. Lo consumió instantáneamente. Vapor, cenizas. Cayó sobre la leña. Desapareció en un segundo. Ni rastro quedó. Cayó sobre las piedras. Las piedras mismas se desintegraron en polvo fino. Cayó sobre el polvo de la tierra. Lo evaporó. Y el agua en la zanja que rodeaba el altar. El fuego la lamió, la absorbió, la hizo desaparecer en un siseo de vapor. Todo consumido, todo desintegrado. En segundos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier ruido. Todos los presentes, miles de personas, estaban paralizados, con las bocas abiertas, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Y entonces, como una ola que empieza pequeña y se convierte en tsunami, alguien gritó, Yahvé es Dios. Otro se unió, Yahvé es Dios. Y otro, hasta que todo el monte resonaba con el clamor, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. El pueblo cayó rostro en tierra. No fue una reverencia ceremonial. Fue el colapso total ante lo sagrado, ante lo innegable, ante la presencia misma del Dios vivo. Yo también caí. Lágrimas corrían por mi rostro, no de orgullo, sino de alivio profundo. Dios había respondido, había vindicado su nombre, había vuelto el corazón de su pueblo, pero había algo más que debía hacerse. El pecado tiene consecuencias. Los falsos profetas habían llevado a Israel a la idolatría, habían derramado sangre inocente, habían corrompido la adoración. Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno, ordené. Los capturaron, los llevaron al arroyo de Sison, y allí fueron ejecutados según la ley de Moisés contra los falsos profetas. No lo digo con júbilo, lo digo como un hecho solemne. La justicia de Dios es real. El juicio es tan real como la misericordia. Entonces me volví a Acab, que había presenciado todo en silencio. Sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de una lluvia abundante. Él subió al monte. Yo subí también, pero a otro lugar. Me postré en tierra, puse mi rostro entre mis rodillas y comencé a orar. Ve ahora y mira hacia el mar, le dije a mi criado. Fue, regresó. No hay nada, reportó. Vuelve, insistí. Fue y regresó. No hay nada.
Vuelve. Tercera vez. No hay nada. Vuelve. Cuarta vez. Quinta. Sexta. Cada vez, nada. El cielo seguía despejado. Pero yo sabía que Dios había prometido lluvia. Y cuando Dios promete, cumple. La oración persistente no es dudar de Dios, es aferrarse a su palabra hasta ver su manifestación. Vuelve por séptima vez, dije. Fue. Y esta vez, cuando regresó, sus ojos brillaban. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Ahí estaba. Ve, y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. En cuestión de minutos, el cielo se oscureció con nubes. El viento comenzó a soplar. Y entonces, después de 3 años, 6 meses de sequía implacable, la lluvia cayó. No una llovizna, una tormenta torrencial, un diluvio. El cielo se abrió y derramó todo lo que había contenido durante años. La gente corría bajo la lluvia, llorando, riendo, levantando sus manos. Los niños chapoteaban en los charcos que se formaban. La tierra seca bebía con avidez el agua que la restauraba. Y yo sentí la mano de Yahvé sobre mí. Una energía sobrenatural. Até mi manto a la cintura y corrí. Corrí delante del carro de Acab durante millas, todo el camino hasta la entrada de Jezreel. No sé cómo explicas que un hombre de mediana edad corra más rápido que caballos al galope. No puedo. Solo sé que cuando Dios te empodera, lo imposible se vuelve rutinario. Esa noche, empapado por la lluvia, exhausto pero exultante, me dormí pensando que habíamos ganado, que la batalla había terminado, que Israel se había vuelto a Dios para siempre. No tenía idea de que la tormenta que se avecinaba en mi propia alma sería peor que cualquier sequía, porque Jezabel aún no había hablado, y esa voz me destrozó de una manera que ningún fuego del cielo podría haberlo hecho. Cubrí mi rostro con mi manto, salí completamente de la cueva, y me paré en la entrada, temblando no de miedo sino de reverencia absoluta. La voz habló de nuevo: ¿qué haces aquí, Elías? La misma pregunta. Pero ahora, después del viento, el terremoto y el fuego, después del silbo apacible, mi respuesta debería haber sido diferente. Debería haber sido: tienes razón, Señor. Me equivoqué. Perdóname. Pero no. Repetí exactamente lo mismo: he sentido un vivo celo por Yahvé Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Palabra por palabra. La misma autocompasión. El mismo sentimiento de estar solo. A veces somos tercos incluso ante Dios. Pero aquí está la belleza de cómo Dios trata con sus siervos quebrantados. No me reprendió. No me sermoneó sobre mi actitud. En cambio, me dio trabajo que hacer. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Captas lo que estaba pasando? Dios me estaba diciendo: Elías, tu ministerio no ha terminado, pero está cambiando. Tienes trabajo que completar. Y además, no estás solo. Vas a tener un sucesor. Vas a entrenar a alguien más. Pero luego vino la corrección, suave pero firme: y dejaré en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. 7,000. 7,000 personas fieles. Y yo había dicho: solo yo he quedado. ¿Entiendes? Mi perspectiva estaba completamente distorsionada. Sí, las cosas estaban mal. Sí, había apostasía. Sí, había peligro. Pero no estaba solo. Nunca había estado solo. Dios tenía un remanente. Siempre tiene un remanente. Mi error fue pensar que porque no podía verlos, no existían. Que porque mi experiencia era de soledad, la realidad era de aislamiento total. Pero Dios ve más. Dios sabe más. Y mientras yo me hundía en mi cueva de autocompasión, había 7,000 personas manteniéndose fieles en secreto, en sus casas, en sus trabajos, en sus comunidades. Aprendí algo crucial en Horeb que cambió cómo veo el ministerio. Dios obra en el viento, el terremoto y el fuego. Pero también obra, y a menudo más poderosamente, en el silbo apacible. En lo quieto. En lo pequeño. En lo que no hace ruido ni levanta polvo. El fuego del Carmelo fue necesario. Era el tiempo para eso. Pero no toda la vida cristiana es Monte Carmelo. De hecho, la mayor parte no lo es.
La mayor parte es fidelidad tranquila. Es obediencia cotidiana. Es escuchar esa voz suave en medio del caos. Salí de esa cueva diferente. No completamente sanado, eso vendría con el tiempo, pero con una nueva misión, con una perspectiva corregida, con la comprensión de que necesitaba un sucesor, alguien que continuara cuando yo no pudiera. Descendí del monte, tomé el camino de regreso, y en algún lugar del camino comencé a buscar a un hombre llamado Eliseo, porque mi historia estaba lejos de terminar. Los altares que aún necesitaban ser confrontados, los reyes que necesitaban ser ungidos, las palabras que necesitaban ser habladas. Pero ahora sabía algo que no sabía antes, no tenía que hacerlo solo. Y el poder de Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular. A veces, su voz más poderosa es un susurro. Y ese susurro estaba a punto de guiarme hacia la siguiente fase de mi vida, el mentoreo, la preparación de quien tomaría mi lugar y los últimos actos proféticos que sellarían mi legado. Porque cuando encontrara a Eliseo, todo cambiaría nuevamente.